Bueno, un fraterno saludo de paz y bien. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, psicólogo misionero del perdón y la reconciliación. Estamos en este momento haciendo el programa que tenemos con nuestra comunidad de los hombres con propósito, hombres de influencia, con propósito para ser de influencia, porque anhelamos ser de influencia en nuestras familias, en nuestro medio, en nuestra sociedad. Anhelamos realmente ser esos verdaderos mensajeros del amor de Dios y esos hijos amados de Papá Dios, para que podamos ser esos enviados del Señor, para que Dios se manifieste en plenitud y Él se glorifique en nosotros y seamos esos verdaderos misioneros, dando testimonio. Bueno, muy bien, vamos a invocar entonces en la Santísima Trinidad, pero recuerda que todas las reuniones las tenemos los jueves a las 9:30 de la noche, que tenemos un Santo Rosario, y los sábados a las 6:30 de la mañana, hora Colombia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias por este día que tú nos das, por este precioso momento, esta oportunidad bella de estar en tu amor, porque queremos sumergirnos en tu presencia cada vez más, Papito Dios del cielo hermoso. Gracias, gracias, Padre, porque quieres que seamos esos hijos tuyos reales, verdaderos. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Ayúdanos cada vez más a morir a tantas tendencias pecaminosas, a tantas herencias que traemos, porque tal vez lo que nos enseñaron nuestros padres no fue lo mejor, o si no nos lo enseñaron, nosotros tal vez lo hemos tergiversado, lo hemos cambiado. Pero queremos ser esos hombres de propósito, esos hombres que crezcamos espiritualmente, que queramos conocer cada vez más de tu reino, porque pertenecemos a tu reino celestial. Danos esa convicción de pecado, convicción de reconocer qué es lo que nos está a nosotros limitando, qué es lo que nos está a nosotros tal vez deteniendo para comportarnos como debemos realmente, para ser perseverantes, constantes en la búsqueda de tu amor. Y no simplemente ser esos saltamontes que un día sí, un día no, un día sí, un día no, Papito Dios del cielo. Que seamos comprometidos a buscar de ti, enamorarnos cada vez más de ti. Gracias, Padre eterno, por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén y amén. Bueno, muy bien. Quisiera compartirles hoy un pasaje hermoso de la lectura que se tiene hoy en nuestra iglesia, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos una idea bien bonita de lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, para que seamos esos hombres de propósito, pero que también seamos de influencia. ¿Sí? Propósito, ¿por qué de propósito? Porque tengamos un propósito recto en nuestras vidas, porque hemos sido de propósito tal vez en lo malo. Recuerda todas las cosas que te comprometías en algo, pero en lo malo era más fácil hacerlo, ¿sí o no? Era más fácil hacer las cosas indebidas, era más fácil ser infiel, era más fácil tomar traguito, era más fácil tal vez robar, era más fácil quitar la vida incluso, era más fácil mentir, era más fácil ser irresponsable con las finanzas en la casa. Eso era más fácil dedicarnos a ver cosas impropias, ¿sí o no? Pero cuando ya somos de propósito es porque queremos realmente empezar a buscar el reino de Dios y su justicia. Pero para eso necesitamos conocer la verdad. Bueno, vamos a leer entonces a Marcos capítulo 9, versículo 2 en adelante, sobre la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podía dejarla por mucho que se lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro entonces le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto, una nube bajó y los envolvió en su sombra. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Es tan interesante porque, bueno, primero, ¿cuántas veces hemos escuchado que mi Padre Dios habló con mi Jesús? 2, ¿no es cierto? En especial, o sea que escuchamos audiblemente la voz de nuestro Padre. 2. Una, bueno, en la Biblia se hablan de varias veces, por ejemplo, ¿quién escuchó la voz de Dios? Moisés, en la zarza ardiente, ¿sí? Porque tuvo un diálogo con mi Padre Dios directo. Y aquí en el Nuevo Testamento voy a hacer mención de 2. Una, cuando dice, cuando mi Jesús está siendo bautizado, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, y cuando baja en forma de paloma, entonces dice una voz, escucha una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado. ¿Qué dijo allí? En el cual yo tengo complacencia, yo me deleito. Qué precioso. Y aquí dice lo mismo, pero cambia solamente una palabrita. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Qué precioso. Y a mí me llama la atención, porque yo siempre he querido buscar un pasaje bíblico que a mí me sustente que soy su Hijo amado, porque tú eres el Hijo amado de Papá Dios, lo eres. Solo que nosotros no tenemos conciencia de eso, y ahorita les voy a hablar un poco de la conciencia. ¿Qué es tener conciencia? ¿Por qué nosotros no tenemos conciencia, ¿sí?, de la parte de la vivencia espiritual, del reino al cual pertenecemos? ¿Por qué no hay conciencia de ese reino de los cielos? ¿Por qué no la tenemos? Si la tenemos, pues nuestra vida sería diferente, cambiaría. Entonces, allá voy. Ese es el tema de hoy. La conciencia de ser esos hijos amados de Papá Dios del cielo. Yo tuve una revelación. Si no han escuchado ese video, se lo recomiendo. Se llama Falta de identidad, problema de la humanidad. Vale la pena que lo estudies. Anótalo. Falta de identidad, problema de la humanidad. Escúchalo. Míralo. Es un video. Dura 1 hora y media. Pero vas a aprender tantas cosas porque fue una revelación que yo tuve sobre la identidad que nosotros somos, esos hijos amados de Papito Dios del cielo. Y a mí me llama la atención estos 2 pasajes cuando está el bautismo y la transfiguración, porque mi Papá Dios le dice a mi Jesús, este es mi Hijo amado, mi Hijo amado. Y si yo soy hijo de Dios, y si Jesús es mi hermano, y Jesús me da ese legado de Él, me da esa bendición de ser su hermano, entonces por tanto lo que Él es, como ese Hijo amado de Papá Dios, pues yo soy su Hijo amado. Yo lo creo. Solamente depende de ti si lo quieres creer o no. Yo lo creo. Yo lo creo. Pero si nos quedamos solamente en eso, porque una cosa es saber que soy el Hijo amado de Dios. En el video que te dije lo encontrarás claramente y bien definido. Falta de identidad, problema de la humanidad. No se te olvide. Si yo tengo esa creencia de que soy su Hijo amado, y si todavía no me las creo, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no tengo un comportamiento que dé referencia a que soy el Hijo amado de Papá Dios? Porque no tengo conciencia de lo que soy. No tengo conciencia. Mi hija está estudiando psicología y ayer la llevé a la universidad. Y ella estaba en ese momento pues estudiando lo que es conciencia en psicología. Y ella me dio un concepto que no me gustó, no me llamó como la atención y difería del autor de lo que él decía conciencia. Entonces decía, ustedes me ayudan a definir qué es conciencia. ¿Tú qué crees que es conciencia? Conciencia. Ser consciente de. Entonces, el autor decía que cuando yo tengo que tomar 2 decisiones, entonces alguien me dice toma esta y otro me dice esta, entonces yo decido por qué lado tengo que irme. Entonces ahí yo ya tengo conciencia de que voy a tomar esa vía. No, señor. Eso es simplemente como un impulso que tengo, es como una intención, como una, no sé, como algo emocional que me da para decir voy por ese lado y tomo una decisión, pero no tiene que ver con la conciencia. Hice un estudio hace muchos años
sobre los menores infractores a la ley. Y fíjense cómo es de poderoso el término conciencia, que a los 18 años aquí en Colombia se determina que los hombres ya tienen conciencia de su delito y por tanto ya van a ser juzgados por la ley de adultos. O sea que un hombre aquí en Colombia, la persona adulta, hombre o mujer, son a los 18 años. En otros países o estados, por ejemplo en Estados Unidos, son a los 16 años y otros hasta los 21 años. O sea que ya son mayores de edad porque ya tienen conciencia. Y generalmente cuando se juzgaba a estos menores infractores a la ley, donde yo trabajé por varios años, allí con esos jóvenes que han cometido un delito, se les decía si tenían o no conciencia. Entonces, como no tienen conciencia, entonces se les juzga con la ley de menores, porque son menores de edad. Si cometen un homicidio teniendo 17 años, 11 meses, se les juzga como menor de edad y perfectamente pueden estar solamente 5 años condenados por un homicidio. Mientras que en adultos puede durar hasta 40 años en Colombia. Creo que allí en Texas es pena de muerte, ¿verdad? Y en otros estados también donde está legalizada la pena de muerte. Entonces, es bien particular porque el término conciencia no es tan fácil. Hice un estudio sobre la conciencia y me dediqué a ver si realmente los jóvenes tenían conciencia y resulta que a veces uno no tiene, de adulto ya bien viejito como yo, uno no tiene conciencia de las cosas, mi hermano. Cuando yo estaba en el mundo comiendo comida de cerdos, me metía con la mujer ajena, automáticamente dejaba de ser responsable en la casa y empezaba a utilizar el dinero que tenía para mi casa en ir a rumbear, en ir a gozarme con las mujeres y en ir a tomar, ¿sí? Y no daba el dinero que correspondía a mi casa y mi casa pasó necesidad muy fuerte. No tenía conciencia. Yo creía que sí, pero no, porque mi mente estaba entenebrecida. ¿Qué implica entonces la conciencia, mi hermanito? De que soy ese hijo amado de Papá Dios del cielo. ¿Qué implica? Ayer hablando con mi hija descubríamos dos cosas lindas. Una, que para tener conciencia necesitamos una experiencia. Y la experiencia necesita un conocimiento. Por ejemplo, ayer iba manejando. Entonces le dije, mi amor, por favor, para ir más rápido a la universidad, dime por qué ruta tengo que tomar. Y entonces ella me dijo, en la esquina tienes que voltear. Entonces yo tengo conciencia de que si tomo esa ruta, voy a llegar más rápido porque yo ya la conozco. Y tengo la seguridad y voy a estar dejándome llevar. Nosotros viajamos constantemente, por ejemplo, a visitar a nuestras familias manejando 6 horas, 8 horas más o menos, que vamos de aquí de Bogotá hasta el eje cafetero en Colombia, que son 8 horas, y la población se llama Calarcá, ¿sí? Entonces nos vamos hasta allá, y yo ya tengo conciencia de qué sitios son más rápidos, cuáles son más lentos, dónde hay más peligro, por ejemplo, porque la zona es muy, muy quebrada, tiene mucha montaña. Entonces sé dónde puedo manejar rápido, dónde no puedo manejar rápido. Hay unas vías que son muy rápidas, otras no. Las otras son de mucho cuidado. ¿En qué momento hay transporte pesado? Por ejemplo, nosotros le decimos mulas, ¿no? A los trailers le decimos mulas. Que hay muchas mulas en el camino. Entonces, ¿por dónde? ¿Dónde puedo acelerar y dónde no? Entonces yo tengo conciencia por mi experiencia y por mi conocimiento. Y si le aunamos a eso y le involucramos la parte moral, pues más conciencia voy a tener. Entonces, ¿por qué no soy el hijo más amado? Lo sé, lo has escuchado muchas veces. Pero ¿por qué no te comportas como un hijo amado de Dios? Porque tú no tienes conciencia de qué implica ser un hijo amado. Porque no tienes conocimiento. Porque no tienes la experiencia de esa parte espiritual. Así de sencillo. Y aquí sucede algo muy curioso en esta palabra. Mi Jesús se transfigura. Mi Jesús toma una vestidura blanca. Blanca. Qué precioso. Y aparecen Elías y Moisés. Y quedaron admirados, porque si hay un reino diferente a este en el cual estamos nosotros viviendo. Hay una vida después de esta vida. ¿La hay? Sí la hay. ¿Que esto fue verdad? Mi hermano, muchos creen que esto no es cierto. Que porque no hay escritos firmes, sólidos, porque no tenemos los escritos de Juan, los escritos de ninguno de los discípulos, no tenemos ninguno.
No tenemos los escritos de Elí, por ejemplo, del profeta Isaías. Se encontraron unos libros por allá en el mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Pero esos escritos son escritos de alguien que no fue directamente Abraham. Bueno, los que hayan escrito Isaías no son directamente de ellos. Se encontró un fragmento, solamente un fragmento muy pequeñito, de una carta de Juan. Un fragmento, es chiquitico, una cosa pequeñita, escrita en hebreo. Está pequeñita, lo único que se ha encontrado. Pero más no. Todo ha sido porque muchos escribían otras cosas, o tal vez repetían, pero realmente no tenemos. Entonces fácilmente se dice que esto es mentira, que la palabra no tiene no hay algo que nos certifique que mi Jesús realmente existió. Y ayer veíamos un programa muy interesante, porque encontraron la tumba, están buscando la tumba de Herodes. Anyway, la única palabra que me sé en inglés. Entonces encontraron la tumba de Herodes. Y curiosamente, me llama mucho la atención, porque había un historiador romano que no era cristiano, era pagano. Y ese historiador romano tenía la particularidad de escribir con detalle. Y Flavio Josefo, se llama historiador, escribió sobre mi Jesús. Y sus escritos están. O sea que Jesús sí existió. O sea que ya tengo un conocimiento de que Jesús de Nazaret, nuestro Señor, sí existió. Fue real. Él vivió. Porque antes nosotros leemos la Biblia y creemos sin que haya alguna evidencia, pero ya hay una evidencia tangible de que realmente Él existió. Él se llamaba Flavio Josefo, que posteriormente se volvió cristiano al conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y escribió sobre nuestro Señor. ¡Qué precioso! Lo escribió históricamente. Había un hombre llamado Jesús al cual le hacía milagros y no hay qué más cosas. Escribió. Porque no hay otros escritos. No hay más, sino lo que escribió Flavio Josefo. Y por tanto, mi Jesús, cuando se transfigura, nos muestra que hay una vida después de esta vida. Cuando yo tengo mi mirada puesta en lo humano, entonces yo tengo conciencia de lo humano. Pero cuando yo tengo mirada puesta en Dios, y si yo empiezo a conocer del Señor, y empiezo a nutrirme de la presencia de Dios, voy a tener conciencia del reino de los cielos al cual tú y yo pertenecemos, del reino de los cielos. Pero para eso tengo que nutrirme, alimentarme, estudiar y creer de eso, para poder decir, sí, yo hago parte del reino de los cielos y soy el hijo amado de Papá Dios. Si yo no estudio, si yo no leo, si yo no escucho, pues fácilmente voy a tener conciencia de las cosas del mundo, de las cuales conozco muy bien, y voy a estar tomando decisiones equivocadas, como bien decía en la oración, voy a tener conciencia de que me gusta el trago tal vez, me gusta fumar posiblemente, me gusta ver cosas impropias, me gusta pelear, me gusta ser de mi parecer, ser impositivo, porque de eso tengo claridad, porque esa fue mi herencia y eso fue lo que yo aprendí tal vez de mis padres. De eso sí tengo claridad, pero cuando yo empiezo a profundizar en la parte espiritual, voy a tener claridad, conciencia, plenitud de que realmente el reino de Dios sí existe, que ese es lo que yo anhelo en mi vida y que la mirada mía, si está en el cielo, las cosas del mundo no me van a atormentar ni me van a como amedrantar y asustar. Por eso mi Padre Dios dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo. Y si Dios hoy me está hablando, es para que yo tenga conciencia plenamente a cuál reino tú perteneces, porque es que tú no perteneces a este mundo, mi hermano. Dijo mi Jesús en Juan 16, ellos no son de este mundo. Léete Juan 16, porque esa carta es para ti. Esa oración que mi Jesús hizo ante el Padre es para ti. Léete Juan 16, léetelo. Él no pertenecen a este mundo, ellos no son de este mundo. Los que son del mundo no los quieren. Ellos no hacen parte, y yo te pido que sean uno contigo como tú y yo somos uno. Eso lo dice mi Jesús. Y por tanto, si tú tienes esa claridad de que eres hijo amado de Papá Dios, al menos tengas el conocimiento,
de que lo eres porque me has escuchado todo el santísimo tiempo decirlo. Tú eres el Hijo amado, tú lo eres, y si no te lo había dicho, pues hoy te lo estoy diciendo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Empezar a nutrirte, a nutrirte, a nutrirte. O sea, llena la tinaja, mi hermano, no con el vino humano, sino con el vino que mi Jesús hizo en las bodas de Caná, ese vino nuevo, en un odre nuevo, en esa tinaja nueva, que tu corazón esté nuevo para recibir cada vez más de la presencia de Dios, nutrirte de la presencia de Dios, ser esforzado y valiente, levantarte temprano a buscar de Dios, levántate temprano a buscar de Dios, mi hermano. No te levantes a pelear, no te levantes corriendo a ir a trabajar, no te levantes simplemente a tomar un desayuno, no te levantes simplemente a arreglarte, a bañarte, no te levantes solamente a eso es cotidiano, eso es normal, eso es del mundo, tienes conciencia de eso, que tienes que hacerlo. Ahora ten conciencia que la primera persona a la cual debes tú unirte cuando te levantas es Cristo Jesús, porque tú te quieres nutrir de tu verdadera naturaleza. Pero para eso tienes que empezar a ser esforzado y valiente, mi hermanito. Esforzado y valiente. En la medida que tú seas esforzado y valiente, vas a conocer la palabra. Como se lo dijo Moisés, se lo dijo se me olvidó el nombre de él, a Samuel no fue. Se lo dijo ¿a quién fue el que se lo dijo? Se me olvidó, a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, medita en la palabra de día y de noche, porque si tú meditas en la palabra vas a saber qué hacer. Medita en ella y siempre la presencia de Dios estará en tu vida. Eso le dijo a Josué, y esa palabra también es para ti. Cuando te levantes, lo primero que hagas, al menos tírate al piso, de rodillas, y dile buenos días, Espíritu Santo. Hoy quiero comportarme como ese hijo amado tuyo y quiero hacer parte del reino de los cielos. Quiero tener conciencia, ser consciente, conciencia a cuál reino pertenezco. Porque dice Pablo algo muy lindo, mi hermanito. Dice Pablo que nosotros tenemos que tener la mirada puesta en lo eterno, al reino a cual tú perteneces. Porque si tú tienes la mirada puesta en lo eterno, no vas a estar sufriendo, ni vas a estar dejándote agobiar de tantas cosas, ni vas a estar creyendo que nada te sirve en este mundo. Sí, sino que realmente vas a sacarle provecho a las cosas, vas a ser feliz, no vas a estar sufriendo en un trabajo, en un matrimonio, porque dices, me tocó esta vida, me tocó este sufrimiento, pobrecito de ti, ¿sí o no? Pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian, no soy comprendido. ¿Por qué? Porque no tienes tu mirada puesta en lo eterno, sino la tienes puesta en las circunstancias. Las tienes puestas en todos los problemas que tú tienes y por eso andas tan angustiado y tan preocupado y tan desolado en tu vida, mi hermanito. Andas así, como que nada te vale la pena. Y a veces prefieres decir que tu cónyuge tal vez esté pasando una necesidad muy fuerte y que tú no prefieres estar en otro mundo, en otra vida, con otra persona que no con tu pareja. Esfuérzate y sé valiente, mi hermano. No temas ni desmayes, sino que ten esa convicción de que eres el hijo amado de Papá Dios, pero para eso te tienes que nutrir, alimentarte, tener una experiencia, tener un conocimiento, y de esa manera vas a tener tú la conciencia de quién eres, plena conciencia de quién eres. De así nada te va a empezar a angustiar y vas a hacer con deleite las tareas del reino, vas a hacer con deleite tu trabajo. Vas a estar con deleite en tu familia, gozándote la presencia de tu familia en tu vida, disfrutándote de una comidita hecha con humildad en tu casa. Pero cuando tú no tienes conciencia de quién eres, mi hermano, simplemente todo te parece fastidioso, monótono, aburrido. No te sientes contento con tu esposa. No te sientes contento con tu familia, ni con el dinero que ganas, y siempre vas a estar en una angustia, en un desespero, mi hermano. Por todo, porque no tienes conciencia. Ya te dije, la conciencia demanda conocimiento, experiencia. La conciencia demanda vivir esa experiencia con Dios. Entonces, ve a la cruz constantemente, ve al Santísimo constantemente,
y dile de rodillas: Señor, dame convicción de conciencia, tener esa conciencia plena del reino de los cielos. Dame convicción del reino de los cielos. Dame convicción a lo cual yo pertenezco. Y cuando tú cada vez más tengas esa conciencia, vas a decir como Pablo, esto es basura para mí. Y vas a ser una persona desprendida. Desprendida, no vas a estar esperando que te ame, ni buscando el afecto de uno ni el otro, ni luchando con tus demonios, esos demonios internos que todavía tienes en tu corazón, ese dragón que en ocasiones sale por tu boca, ¿sí? Sino cuando tienes conciencia, no solamente vas a ser una escucha que sale la otra por un lado y para otro, sino que baja. En vez de seguir derecho, la palabra baja a tu corazón y se pone por obra. Y dejas de sufrir, y dejas de estar en esas angustias. Ay, es que ya no me gusta. Ay, es que yo no sé qué hacer. Es que estoy desesperado. Es que no sé qué, que fue. No tienes conciencia de quién eres. No tienes conciencia. Y entonces vas a buscar un psicólogo, vas a buscar uno por aquí, vas a buscar por allí, vas a estar por acá. Y entonces, como no tienes conciencia de quién eres, entonces andas como un hombre errante por el mundo. Errante por el mundo andas. Así, sin ton ni son. Como una veletica así llevada por el desierto, como esas plantas que son redondas en el desierto y que el viento se las lleva de un lado para otro, así andas. Así, con tus emociones, con tus pensamientos, inclusive hasta esta palabra, tal vez sea para ti, la escuchas, dices: uy, ese Rafa es la que me da garrote, pero ¿qué? ¿Qué sacas con que te dé garrote si realmente sigues en lo mismo, mi hermano? Porque no tomas conciencia de quién eres y a qué reino perteneces. Tú no haces parte de este mundo, mi hermano. No perteneces a este mundo. Tú perteneces al reino de los cielos porque tú eres el hijo amado de Papá Dios. El hijo amado de Papito Dios. Y mi Papá Dios se complace, se goza en ti cuando tú estás buscando cada vez más del reino de los cielos, cuando buscas cada vez más de su presencia amorosa. Entonces, bienvenido pues al reino de los cielos, mi hermano. Bienvenido al reino de los cielos si no seas parte del reino de los cielos. Y estés ahora sí con mucho más entusiasmo, dedicado a buscar de la palabra de Dios. No dependas de personas, depende de Dios y del Espíritu Santo para buscar, porque a veces dependes de personas. Dedícate a buscar del Señor. Y si hay un ministerio que te está ayudando, por ejemplo, si tú sientes que este ministerio te ayuda, pues dedícate a ser perseverante, porque entonces que porque Rafa no estuvo, entonces ya no voy. ¿Sí? Que porque tal cosa, entonces no. Te llenas de argumentos, porque así es de fácil, porque no sabes de dónde eres, no tienes conciencia del reino al cual tú perteneces. Bendito sea mi Dios que esta palabra haya llegado a tu corazón, que haya sido para ti. Vamos a orar. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias porque hoy nuevamente, como muchas veces me hablas, como muchas veces me muestras que yo no pertenezco a este mundo. Pero este mundo, ¿cómo me tiene tan atado y tan amarrado, Señor? Quiero morir, Papito Dios, quiero morir a mí. Quiero morir a esos ideales de vida que no son nada significativos. A veces anhelo por tener una plena armonía en mi matrimonio, plena armonía con mis hijos. A veces veo tantas situaciones en ellos, tantos pensamientos errados que ellos tienen, y me doy cuenta que son producto también de mi comportamiento, de mis peleas, de lo que vivía con mi esposa. Pero ahora yo quiero hacer las cosas por donde corresponden. Yo soy tu hijo amado, Padre. Todavía no soy consciente de eso, todavía no lo soy, porque bien como dice tu palabra, no me he nutrido plenamente. Me nutro más fácilmente del humano, de las preocupaciones, de los malos pensamientos, del juzgamiento me nutro. Juzgar siempre a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, juzgar siempre mi trabajo, juzgar una cosa, juzgar la otra, quejarme por todo, Señor. Y de eso me nutro, de la queja, pero no me nutro de ti. ¿Cómo voy a tener conciencia de quién soy si siempre estoy en esa quejabanza, en esa murmuración, en ese desespero y esa angustia? Te necesito, Padre. Te necesito, Papito Dios.
pero ahora sí sé qué hacer. Necesito nutrirme más de ti. Ayúdame, papá, a ser perseverante en las cosas de tu reino. Soy perseverante en el trabajo, imagínate, papá. Persevero en conseguir dinero. Persevero en ver cosas impropias. Persevero en hablar lo negativo, pero no persevero en buscar de ti. Realmente, si me levanto temprano, no me levanto a buscar de ti. A veces estoy esperando que mi esposa me ayude, que mi esposa haga, que mi esposa diga, y vivo detrás de las naguas de mi esposa. Perdóname por no asumir el papel de sacerdote de la casa, porque no tengo conciencia, ni siquiera de que corresponde ser el sacerdote, porque tal vez soy demasiado iracundo, soy demasiado fuerte en expresar mis opiniones. A veces soy tan impositivo que solamente quiero que se haga lo que yo quiero. Perdóname, papá. ¿Cómo te necesito, Padre Santo? ¿Cómo te necesito? Gracias por tu palabra el día de hoy. Y hoy, como soy hombre de propósito y de influencia que quiero ser, hoy quiero determinarme a buscar de ti. No quedarme simplemente como un oidor más, como que alguien que me dijo algo me afectó y ya paré de contar, sino que quiero realmente tomar conciencia de lo que soy y no estar pensando en que alguien simplemente me dirija o me guía, sino que ser consciente implica conocer, implica tener una experiencia y la quiero tener contigo. Gracias, papá, por tu palabra el día de hoy. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, jueves, 9:30 de la noche para el Santo Rosario y los sábados a las 6:30 de la mañana. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús.